¿Cuántos números tienes que mover para que nadie se dé cuenta? Porque esa es la pregunta que un hombre se hizo en algún momento de los años 90. Y la respondió. No con un golpe de audacia, no con una operación brillante, con algo mucho más simple y mucho más devastador, con una línea contable, una línea, en una hoja de cálculo, que decía que un gasto era en realidad una inversión, que lo que la empresa pagaba cada mes por usar la red de telecomunicaciones de otros era en realidad un activo que se acumulaba en el balance, que las pérdidas que deberían aparecer este trimestre podían, con ese simple ajuste, transformarse en ganancias. Es el tipo de truco que cualquier estudiante de contabilidad de primer año reconoce como fraude. Es el tipo de truco que los auditores de una firma con décadas de historia deberían detectar en horas. Es el tipo de truco que la SEC debería encontrar en la primera revisión seria de los estados financieros. Y sin embargo, durante años, nadie lo encontró. O nadie quiso encontrarlo. WorldCom fue durante un tiempo la segunda empresa de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos. Sus redes de fibra óptica conectaban continentes. Sus sistemas transportaban el 40% del tráfico de Internet de América del Norte. Sus acciones estaban en los portafolios de los fondos de pensión de millones de trabajadores americanos. Y era una mentira de $11,000 millones. El 21 de julio de 2002, WorldCom se declaró en quiebra, con $107,000 millones en activos declarados, la quiebra corporativa más grande en la historia de Estados Unidos. Hasta ese momento. Esta es la historia de cómo se construyó, de cómo nadie la detuvo, y del costo que pagaron las personas que nunca supieron que estaban dentro de ella. Clinton, Mississippi, 1983. Bernie Ebbers tiene 42 años y está buscando qué hacer con el resto de su vida. No viene de Wall Street, no viene de las telecomunicaciones, viene de un mundo completamente diferente. Canadiense de nacimiento, criado en Alberta, Ebbers había pasado por varios trabajos que no tenían nada que ver entre sí. Maestro de educación física, vendedor de ropa, y en el momento de esta historia, dueño de una cadena pequeña de moteles en Mississippi. No es el perfil que imaginas cuando piensas en el CEO de la segunda empresa de telecomunicaciones más grande del mundo. Eso es exactamente lo que hace su historia tan difícil de entender y tan importante de contar. En 1983, Ebbers se reúne en un café en Hattiesburg, Mississippi, con un grupo de amigos y conocidos de negocios locales. Están hablando sobre la desregulación de la industria telefónica americana que el gobierno de Reagan acaba de ejecutar con la ruptura del monopolio de AT&T. La decisión había abierto el mercado de larga distancia a la competencia por primera vez en la historia moderna de las telecomunicaciones americanas. Donde otros veían complejidad regulatoria, Ebbers vio oportunidad. El grupo decidió formar una empresa. La llamaron LDDS, Long Distance Discount Services, Servicios de Descuento en Larga Distancia. El nombre lo decía todo sobre la propuesta de valor. No competirían con AT&T en tecnología. Competirían en precio. Revendedores del servicio de larga distancia a empresas y consumidores que querían pagar menos. No era glamoroso. No era innovador en ningún sentido tecnológico. Era el tipo de negocio que requería más disciplina de ventas que visión estratégica. Y Ebbers era extraordinariamente bueno vendiéndolo. Tenía la presencia física que impone en una sala. Más de 1,90 m, voz grave. Confianza que llenaba el espacio sin pedir permiso. Y un estilo que contrastaba deliberadamente con el mundo corporativo formal que rodeaba a las grandes empresas de telecomunicaciones. Ebbers usaba botas vaqueras en las reuniones de directivos. Hacía chistes que desarmaban la formalidad antes de que pudiera establecerse. En el Mississippi profundo, donde las redes de confianza personal importan tanto como las credenciales formales, ese estilo era un activo. LDDS creció. No explosivamente al principio, metódicamente, adquiriendo clientes uno por uno, y luego adquiriendo empresas pequeñas que ya tenían clientes, porque Ebbers entendió pronto algo sobre el negocio de las telecomunicaciones que definiría su estrategia durante 2 décadas.
El costo de adquirir un cliente es alto, el costo de mantenerlo es bajo, y el costo fijo de operar la infraestructura de red es relativamente fijo, sin importar cuántos clientes la usan. Eso significa que en telecomunicaciones el tamaño no es solo una ventaja, es casi todo. Mientras más grande eres, más eficientemente usas tu infraestructura. Mientras más eficientemente la usas, más barato puedes cobrar. Mientras más barato cobras, más clientes atraes. Mientras más clientes tienes, más grande eres. Es un círculo virtuoso que solo funciona si puedes financiar el crecimiento inicial. Y en los años 90, con las tasas de interés bajas y los mercados de capital ávidos de oportunidades en el sector tecnológico, financiar ese crecimiento no era difícil. Ebers adquirió empresas, docenas de ellas. Cada adquisición añadía clientes, añadía infraestructura, añadía escala. LDDS se convirtió en LDDS WorldCom y luego, simplemente, en WorldCom. El nombre local de Mississippi desapareció detrás de una marca que sonaba global porque aspiraba a serlo. En 1998, WorldCom intentó la adquisición que lo hubiera convertido en el monopolio de facto de las telecomunicaciones americanas. Anunció la compra de MCI, en ese momento, la segunda empresa de larga distancia más grande de Estados Unidos, por $37,000 millones. La fusión MCI-WorldCom creó de un golpe la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo por capitalización de mercado. El Departamento de Justicia aprobó la fusión con condiciones. Las acciones subieron. Ebers fue portada de las revistas de negocios. Mississippi tenía su propio Steve Jobs, decían algunos, sin el cuello de tortuga y con botas vaqueras, pero con la misma capacidad de transformar una industria. Y entonces, Ebers quiso más. En 1999, WorldCom anunció la intención de adquirir Sprint, la tercera empresa de telecomunicaciones más grande de América. La fusión hubiera creado una empresa que controlaba casi la totalidad del mercado de larga distancia y una fracción enorme del tráfico de Internet en Estados Unidos. El Departamento de Justicia dijo que no. Antimonopolio. La concentración de mercado que produciría esa fusión era incompatible con el derecho de competencia americano. Para WorldCom, ese rechazo fue más que un obstáculo estratégico. Fue el momento en que el modelo que había sostenido el crecimiento de la empresa dejó de ser viable, porque WorldCom había crecido a través de adquisiciones. Cada adquisición generaba sinergias que mejoraban los números. Cada vez que los números mejoraban, las acciones subían, y las acciones altas hacían que la siguiente adquisición fuera más fácil de financiar. Sin la capacidad de seguir adquiriendo, ese círculo se rompía. Y si el círculo se rompía, los números tenían que sostenerse de alguna otra forma. La historia de los números de WorldCom antes del fraude es la historia de una empresa que creció más rápido de lo que cualquier estructura organizacional podía absorber limpiamente. Las adquisiciones se acumulaban. Cada empresa comprada traía su propia contabilidad, sus propios sistemas, sus propias formas de registrar ingresos y gastos. Integrar todo eso en un sistema coherente habría requerido tiempo, dinero y atención que Ebers no tenía porque estaba enfocado en la siguiente adquisición. El resultado era una contabilidad que era, incluso antes del fraude deliberado, difícil de leer con precisión, que tenía capas y capas de decisiones de clasificación contable que individualmente podían justificarse pero que en conjunto construían una imagen que era más optimista de lo que la realidad subyacente justificaba. En ese ambiente, el paso hacia el fraude deliberado fue más corto de lo que debería haber sido. Scott Sullivan era el director financiero de WorldCom. Tenía 38 años cuando se unió a la empresa. Era brillante en el sentido técnico. Había estudiado contabilidad en Oswego State, no en una universidad de élite, pero se había construido una reputación como operador financiero que entendía los detalles que otros directivos financieros dejaban para sus equipos. Sullivan entendía contabilidad mejor que casi nadie en la empresa, y entendía los límites entre lo que era legal y lo que no, con una precisión que, en la dirección correcta, podría haber sido un activo extraordinario.
en la dirección equivocada, esa precisión era el mapa de cómo llegar al fraude sin que pareciera fraude. El mecanismo central era deceptivamente simple. WorldCom pagaba cada mes a otras empresas de telecomunicaciones por usar sus redes. Era un gasto operativo normal, inevitable. Una empresa que necesitaba conectar llamadas en lugares donde no tenía su propia infraestructura tenía que alquilarla de otros. Estos pagos se llamaban costos de línea, line costs. En contabilidad, los gastos operativos se registran en el periodo en que ocurren. Reducen las ganancias del trimestre en que se pagan. Eso es lo que dicta la contabilidad básica. Lo que Sullivan hizo fue reclasificar una parte de esos gastos operativos como inversiones de capital, como activos que se distribuirían en varios años en lugar de gastos del periodo actual. En el mundo real, esos pagos a otras empresas por usar su red no eran una inversión. No generaban un activo que WorldCom poseería en el futuro. Eran el costo de operar hoy. Mañana tendrías que pagarlos de nuevo. Pero en los estados financieros de WorldCom, en las columnas de números que los analistas de Wall Street leían y que los inversionistas usaban para decidir si comprar o vender las acciones, esos gastos desaparecían del trimestre actual y se convertían en activos que mejoraban el balance. El efecto inmediato era que las pérdidas del trimestre se convertían en ganancias, o las ganancias pequeñas se convertían en ganancias mayores. Los márgenes que se estaban comprimiendo bajo la presión de la competencia y los costos de integración de las adquisiciones aparecían sanos y crecientes. El efecto en las acciones era predecible. WorldCom seguía reportando resultados que superaban las expectativas de los analistas. Las acciones se mantenían altas. Evers podía seguir pidiendo prestado usando esas acciones como garantía, y Sullivan podía seguir moviendo líneas contables para mantener los números donde necesitaban estar. Entre 2000 y 2002, WorldCom reclasificó de esta forma aproximadamente $3.8 mil millones en gastos operativos. $3.8 mil millones. No en una sola operación. En docenas de ajustes trimestrales, pequeños individualmente, devastadores en conjunto. Y Arthur Andersen, la misma firma que había auditado Enron y que ya estaba bajo presión por ese escándalo, firmaba los estados financieros de WorldCom trimestre tras trimestre sin detectar el mecanismo. La pregunta de si Arthur Andersen no detectó el fraude o eligió no detectarlo es una que los investigadores han debatido. Lo que sí es claro es que el fraude de WorldCom era, en términos técnicos, más simple que el de Enron. No requería entidades fantasma ni instrumentos financieros exóticos, ni modelos matemáticos que confundieran a los auditores. Era una reclasificación contable, gastar convertido en invertir. Con asientos en el libro mayor que cualquier auditor competente debería haber cuestionado. La explicación más generosa para Arthur Andersen es que la escala de las operaciones de WorldCom, con docenas de subsidiarias en múltiples países, hacía que la auditoría fuera un proceso necesariamente selectivo, donde los ajustes individuales podían perderse en el volumen. La explicación menos generosa es que a Arthur Andersen le pagaban $89 millones al año entre honorarios de auditoría y consultoría, y tenían razones económicas poderosas para no hacer preguntas que pudieran incomodar al cliente. La realidad probablemente incluye ambas. El colapso de WorldCom no comenzó con un periodista de investigación ni con un denunciante heroico que llevó documentos a las autoridades. Comenzó con una analista interna de 39 años que simplemente estaba haciendo su trabajo. Cynthia Cooper era directora de auditoría interna de WorldCom. Su función no era auditar las cuentas de la empresa. Eso era responsabilidad de Arthur Andersen. Su función era revisar controles internos. Eficiencia operativa. El tipo de trabajo que en las organizaciones grandes existe en paralelo a la auditoría externa sin que los dos equipos necesariamente se coordinen de forma profunda. En 2002, Cooper y su equipo empezaron a notar inconsistencias en algunas cuentas de capital. Números que no coincidían con la documentación de soporte, ajustes que no tenían explicación clara en los archivos disponibles. Cooper escaló las preguntas a Sullivan.
su superior directo en la jerarquía financiera de la empresa. Sullivan le pidió que detuviera la revisión, que ese no era el momento, que ya lo revisarían en el siguiente trimestre. Cooper no detuvo la revisión. Con su equipo, trabajando de noche para evitar interferencias, fue trazando los ajustes, siguiendo los números desde los estados financieros hacia las entradas originales, identificando los mecanismos específicos a través de los cuales los gastos se habían reclasificado como inversiones. Lo que encontraron era inequívoco. No era un error contable. No era una diferencia de interpretación sobre estándares complejos. Era una reclasificación deliberada y sistemática de gastos operativos, como inversiones de capital, sin ninguna justificación técnica que pudiera sostenerse ante una revisión competente. Cooper llevó los hallazgos al Comité de Auditoría del Consejo de Administración, saltándose a Sullivan en la cadena de mando. El comité contrató asesores externos. Los asesores externos confirmaron lo que Cooper había encontrado. El 25 de junio de 2002, WorldCom anunció que había descubierto irregularidades contables por aproximadamente $3.8 mil millones. El CEO que había reemplazado a Evers meses antes, John Sidmore, hizo el anuncio en una conferencia de prensa que duró 22 minutos y que cambió la historia de la empresa en forma irrecuperable. 3.8 mil millones. En ese momento, el fraude contable más grande en la historia de Estados Unidos. Las investigaciones posteriores revelarían que el total era considerablemente mayor. 11 mil millones de dólares en ajustes contables fraudulentos acumulados durante años. La acción de WorldCom, que había llegado a cotizar en $64 en el pico de la burbuja.com, cayó a centavos en horas. El 21 de julio de 2002, 26 días después del anuncio inicial, WorldCom se declaró en quiebra. 107 mil millones de dólares en activos declarados. 41 mil millones en deuda. La quiebra corporativa más grande en la historia de Estados Unidos, superando a Enron, que había quebrado apenas 7 meses antes. En ese momento histórico, 2 de las quiebras más grandes de la historia americana habían ocurrido con 7 meses de diferencia. Las 2 auditadas por la misma firma. Las 2 en sectores que el mercado había tratado como el futuro de la economía americana durante los años de la burbuja. Las consecuencias personales llegaron con una velocidad que contrastaba con los años en que el fraude había operado sin interrupciones. Scott Sullivan fue arrestado el mismo día en que WorldCom se declaró en quiebra. Fue acusado de fraude de valores, conspiración y presentación de documentos falsos a la SEC. Se declaró culpable en 2004. Cooperó con las autoridades en el caso contra Evers. Fue condenado a 5 años de prisión, una sentencia significativamente menor que la que correspondería a los cargos originales. Producto de su cooperación, Bernie Evers fue acusado de 9 cargos de fraude, conspiración y presentación de documentos falsos. Su defensa argumentó que Evers no entendía los detalles contables que Sullivan ejecutaba, que era un hombre de negocios, no un contador, que la complejidad técnica del fraude estaba fuera de su alcance. El jurado no lo creyó. Evers fue declarado culpable en todos los cargos en marzo de 2005. Fue condenado a 25 años de prisión, la sentencia más larga impuesta a un ejecutivo corporativo en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Tenía 63 años cuando entró a prisión. En 2019, con 78 años y salud deteriorada, fue liberado por razones humanitarias. Murió en febrero de 2020. Murió sin haber recuperado la fortuna que había acumulado, sin la empresa que había construido, sin el estatus que había ostentado durante los años de ascenso. Cynthia Cooper, la analista interna que había destapado el fraude, fue nombrada por la revista Time, junto con Sharon Watkins de Enron y Colleen Rowley del FBI, personas del año en 2002. Las 3 denunciantes, que en ese año habían decidido que la verdad importaba más que la comodidad de no verla. Cooper escribió después un libro sobre su experiencia. Describe la presión que sintió cuando Sullivan le pidió que detuviera la revisión. El miedo real que experimentó al escalar los hallazgos
sabiendo las consecuencias que podría tener para ella personalmente. La decisión de continuar no como acto de heroísmo calculado, sino como resultado de no poder hacer otra cosa si quería poder mirarse en el espejo. Esa descripción, más que cualquier análisis financiero, captura lo que la historia de WorldCom realmente pregunta. Los números del colapso de WorldCom son de una escala que compite con cualquier desastre económico de la historia reciente. 176.000 empleados en su punto máximo. 20.000 despedidos directamente como consecuencia de la quiebra. Los planes de pensión de esos empleados, invertidos en acciones de WorldCom, valían prácticamente cero. Los inversionistas institucionales perdieron decenas de miles de millones. Los fondos de pensión que habían comprado acciones de WorldCom como parte de portafolios de bajo riesgo registraron pérdidas que afectaron directamente a los trabajadores que dependían de esos fondos para su retiro. Los acreedores recuperaron centavos por dólar. La empresa emergió de la quiebra en 2004 bajo el nombre MSI, que había adquirido años antes. En 2006, Verizon la compró por $7.600 millones. Una fracción ínfima de lo que WorldCom había valido en su pico. Las consecuencias regulatorias fueron significativas. El escándalo de WorldCom, junto con el de Enron, fue el detonador de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, la reforma más profunda a la regulación contable y de gobierno corporativo americano desde los años 30. La ley estableció nuevas responsabilidades personales para los directores ejecutivos y financieros que certifican los estados financieros. Creó el Public Company Accounting Oversight Board para supervisar a las firmas auditoras. Endureció las penas por fraude de valores. Arthur Andersen ya había desaparecido para cuando Sarbanes-Oxley se firmó. El escándalo de Enron, cuya auditoría Arthur Andersen también había firmado, había destruido la firma antes de que el de WorldCom pudiera terminar de hundirla. 85.000 empleados, que en su mayoría no habían participado en ningún fraude, perdieron sus trabajos por las decisiones de una minoría. Hay algo sobre la historia de WorldCom que no aparece suficientemente en los análisis financieros. Algo que está en los márgenes de la historia grande, pero que define su costo real. WorldCom no era solo una empresa. Era también el empleador principal de regiones enteras en el sur de Mississippi. Clinton, Mississippi, donde tenía su sede, era una ciudad cuya economía giraba parcialmente alrededor de la empresa. Restaurantes, proveedores de servicios, comercios que dependían del flujo de empleados con ingresos estables. Cuando WorldCom colapsó, esa economía local sintió el golpe de formas que ningún estado financiero registra. Y eso nos lleva a la pregunta que la historia de WorldCom comparte con Enron, con Theranos, con cada fraude corporativo de escala que hemos revisado. ¿Por qué nadie lo detuvo antes? La respuesta no es simple. Arthur Andersen tenía incentivos financieros poderosos para no hacer preguntas incómodas. Los analistas de Wall Street que seguían a WorldCom habían construido sus recomendaciones sobre los números que la empresa reportaba y cuestionarlos requería admitir que habían estado equivocados. Los inversionistas institucionales que tenían posiciones grandes en las acciones tenían más interés en que los números fueran reales que en investigar si lo eran. El consejo de administración, que incluía personas respetadas y con experiencia, no hacía las preguntas que debería haber hecho porque Ebers proyectaba una confianza que hacía que cuestionarlo se sintiera innecesario. Todo el sistema que rodeaba a WorldCom tenía sus propias razones para creer, o para pretender creer, que los números eran reales. Y una analista de 39 años que simplemente estaba haciendo su trabajo tuvo que ser quien lo descubriera. No porque fuera más inteligente que todos los demás, sino porque no tenía los mismos incentivos para no verlo. Esa es la lección más importante de WorldCom. No técnica, no contable. Humana. Los sistemas de protección que existen para prevenir el fraude, los auditores, los reguladores, los analistas, los consejos de administración, solo funcionan cuando las personas dentro de ellos tienen los incentivos correctos para hacer las preguntas correctas. Cuando esos incentivos se corrompen, cuando decir la verdad cuesta más que callarla, los sistemas fallan.
Y el costo de ese fallo lo pagan las personas que nunca supieron que estaban dentro del sistema. Los 20.000 empleados que perdieron su trabajo. Los pensionistas que perdieron sus ahorros. Las comunidades que perdieron su empleador principal. Ellos no firmaron ningún estado financiero. No tomaron ninguna decisión contable. No sabían que las ganancias que aparecían en los reportes trimestrales eran el resultado de mover números de una columna a otra. Solo trabajaban, o invertían sus ahorros, o vivían en ciudades que dependían de una empresa que resultó ser una mentira de 11.000 millones de dólares. Y eso, al final, es lo que hace que estos números dejen de ser solo números. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que eso significa. Este tipo de historias no las encuentras en cualquier lugar. Encuéntralas en Punto 54. Dale like si el caso te dejó pensando. Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa saber qué hubieras hecho tú. Activa la campanita para que no se te escape ningún caso y suscríbete. Nos vemos en el siguiente.